Al celebrar este Día de los Caídos, a las familias que perdieron a alguien sirviendo a nuestro país les queremos decir gracias, gracias. Bueno, si sacan sus notas del mensaje en su programa, quizás no notaron que en las 4 o 5 semanas pasadas los estuve guiando en una serie sobre cómo forjar tu carácter. No lo anunciamos, pero eso fue lo que hicimos. Empecé con un mensaje llamado ¿Cómo hacer cambios difíciles en mí? Fue el primer mensaje después de la Pascua. ¿Cómo hacer cambios difíciles en mí? Fue sobre desarrollo de carácter. La siguiente semana fue el pastor Jason. Él enseñó el tema ¿Cómo romper los patrones destructivos en tu vida? Y la siguiente semana George y Tondra hablaron sobre cómo Dios usa el matrimonio para forjar, para construir tu carácter. Y Dios hizo el matrimonio para hacerte santo, no nada más para hacerte feliz. Hace una semana Kay enseñó sobre cómo ver tus puntos ciegos. Qué buen mensaje. Y ahora yo quiero seguir con este tema esta semana, viendo cómo Dios usa pruebas en tu vida para aumentar tu carácter, fortalecer tu fe. La semana pasada Kay enseñó una de las leyes fundamentales de crecimiento espiritual y uno de los valores de esta iglesia, porque la meta principal de Dios en tu vida es hacerte más como Jesús. La meta de Dios en la tierra no es hacerte feliz. Su meta en tu vida es que crezcas en madurez espiritual. La felicidad viene de la santidad. En el cielo vas a ser feliz por billones y billones de años, pero esta es la etapa de crecimiento y desarrollo. No todo funciona perfecto, ni va como tú quieres. No todas las cosas salen como tú quieres que salgan, porque a Dios le interesa más tu carácter que tu comodidad. En esta vida no debes esperar que todo te salga bien, no va a ser así. Dios quiere que crezcas y que madures tu carácter, que no seas para siempre lo que Él llama un bebé espiritual, sino que crezcas en el modelo de Jesús. Jesús era amor, paz, gozo, paciencia, etc. Él era todo el fruto del Espíritu y Él es nuestro modelo para madurez espiritual. Una de las formas en que Dios te hace crecer es poniéndote a prueba. Cuando entrenas en un gimnasio, pues pones a prueba tus músculos cuando levantas pesas. Entre más peso levantas, pues más lo estás probando, más crece tu músculo. Y Dios hace crecer tu carácter de la misma forma, con una serie de pruebas. Esas pruebas son las pruebas que prueban, digamos, tu fe, tu carácter. Prueban todo en la vida. La buena noticia es que existe un propósito para todos tus problemas. Los problemas no son arbitrarios, no pasan por casualidad. Los problemas en tu vida sirven para crecer y probar tu carácter y tu fe, para que seas el hombre y mujer que Dios quiere que seas. Cada problema tiene un propósito y diseño que te ayuda a crecer. Sabemos eso por lo que dice la Biblia. En sus notas está Santiago 1, dice así. Veamos Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. A ver, ¿cómo? O sea que si me llega una dificultad, tengo que celebrar. ¡Yupi! Una dificultad. Fíjense lo que dice. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. Claro, si ahí nos detenemos no tendría sentido, pero sigamos leyendo. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Esto es muy importante, por favor, quiero que lo lean conmigo. La paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Que estés listo para cualquier cosa que tengas que enfrentar en la vida. Que puedes manejar todo. Que seas resistente, que seas fuerte, que seas responsable. Que seas una mujer fuerte, que seas un hombre fuerte. Porque tienes fortaleza de carácter y estás listo
para todo, porque tu fe ha sido probada. Por favor, vean esta frase, encierran eso que dice, prueba su fe y completamente maduros. Ujú. Porque esa es una causa y consecuencia. La forma de madurar tu carácter es a través de que tu fe sea probada. Por eso los charlistas anteriores, los predicadores de los sermones anteriores han dicho cómo Dios usa los conflictos, las pruebas, las presiones, las dificultades, los desastres, los peligros, los problemas, las desilusiones. Él usa todo eso para probar tu fe y madurar tu carácter. Su intención es que seas la persona que Dios quiere que seas. Y Él va a poner a prueba tu fe. Lo que voy a hacer hoy es mostrarte 6 de las muchas pruebas que vas a enfrentar. Afortunadamente, Dios quiere que pases las pruebas. Y de hecho te da las respuestas por adelantado. ¿A poco no te gustaba cuando en la escuela te hacían exámenes a libro abierto? Porque las respuestas estaban ahí, nada más era cosa de buscarlas. Y las respuestas están aquí, en la Biblia. Las respuestas a las pruebas de tu vida. Dios nos da muchos ejemplos en la vida, sobre sobre todo tipo de pruebas que vamos a enfrentar. Cada prueba que vas a pasar en tu vida ya está escrita aquí en la Biblia. Y si la estudias, si estudias a los personajes que aparecen aquí, vas a ver cómo cada uno pasó esas pruebas. Hoy sobra el tiempo para ver unas 5 o 6 de esas pruebas. Vamos a enfocarnos en 3 personajes bíblicos: Noé, Abraham y Moisés. Son 3 nombres que ya conocen y ustedes van a pasar, todos vamos a pasar por las mismas pruebas que ellos pasaron. En mi vida yo he pasado por estas 6 pruebas muchas veces. Y yo creo que tú también. Tal vez no lo sabías, pero de seguro has pasado por estas pruebas. Las buenas noticias es que Dios quiere que pasemos con un 10 estas pruebas. Digamos, por ejemplo, Noé. Cuando Dios creó la tierra, era perfecta, sin penas, sin pecados, sin tristezas, sin sufrimiento, sin lágrimas, ni pruebas, ni tentaciones. Era perfecto. Era el Edén. Y el ser humano lo arruinó. Por ende, tuvimos contaminación, problemas, guerras, racismo, injusticia y todo tipo de problemas que tuvimos en la vida. Abuso sexual. Digo, esas cosas Dios nos las inventó. El hombre fue el que inició el homicidio, los celos, los engaños, la deshonestidad, el adulterio, etcétera, etcétera. El mundo se puso cada vez peor. La Biblia dice que Dios incluso se arrepintió de haber creado la tierra y dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar de nuevo. La tierra tan mala que solo había un hombre justo en todo el planeta y su nombre era Noé. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Doy gracias por Noé porque sin él ninguno de nosotros estaríamos hoy aquí. Cuando hablamos de racismo, por eso, todo eso del racismo, solo hay una raza, es la raza humana. Porque todos descendemos de Noé. Todos descendemos de Noé. Y tras el diluvio, sus hijos se esparcieron por la tierra, empezaron diferentes culturas, pero todos descendemos de Noé. Todos tenemos sangre roja. Ninguno de ustedes viene con sangre verde, ¿no? Tal vez nos vemos diferente por fuera, pero por dentro somos iguales, porque todos venimos del mismo hombre, Noé, quien asimismo vino de Adán. Quiero que vean este video y después vamos a hablar de la primera prueba. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Dios dijo, que haya luz,
y hubo luz. El segundo día, Dios separó las aguas para formar los mares y el cielo. El tercer día, Dios creó la tierra firme, con árboles, plantas y frutos. ¿Vamos a ver la tierra otra vez? Claro que sí. El siguiente día puso el sol, la luna y las estrellas en el cielo. Y el quinto día hizo todas las criaturas del mar y del aire. El sexto día a todas las criaturas terrestres. Luego hizo al hombre para vivir en el paraíso. Hasta que Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron el fruto prohibido. Y con una elección conocieron el bien y el mal. Desde entonces y desde que Caín mató a Abel, Dios ha visto demasiada maldad en el corazón humano. Malas elecciones, malas decisiones son la causa de todo esto. Nuestro Creador decidió limpiar la tierra. Dios me advirtió, me dijo que construyera un arca para salvar a nuestra familia y a todos los animales, todas las demás criaturas, todas morirán. Y el séptimo día, Dios descansó. Ahora, imagínate si tú fueras Noé, o si tú fueras la esposa de Noé o uno de sus hijos, y sabes que el lugar es un lugar malvado y Dios vino a tu papá o a tu esposo y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a comenzar de nuevo, borrón y cuenta nueva. Voy a acabar con todo, voy a inundar la tierra y quiero que construyas un barco grandote, vamos a decirle el arca, te voy a traer todos los animales y quiero que tu familia y todos los animales vivan juntos en el arca. Y así vamos a empezar de nuevo. ¿Tú le creerías a Dios? O a lo mejor pensarías, perdón, ¿qué me dijiste? ¿Escuché bien? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Y esa es la primera prueba. Escríbela porque vas a pasar por este tipo de prueba muchas veces. Es cuando Dios te pide que hagas una nueva tarea, un nuevo sueño. Dios viene a ti y te dice, esto es lo que quiero que hagas. Te pido que hagas esto, te pido que hagas aquello. Y puede ser algo tan grande que pareciera que es imposible, un sueño o una tarea imposible.
Yo les llamo, es la prueba del ¿qué? Porque cuando Dios te dice lo que quiere que hagas, siempre la respuesta es ¿qué? ¿Yo? No, creo que te equivocaste de persona, Dios. Se me hace que la persona indicada es mi vecino. Cuando Dios te pide que hagas algo que es tan nuevo, tan difícil, no crees poder. Ese es el tipo de prueba. La Biblia dice en Hebreos 11, perdón, todos los versos que vamos a leer hoy van a ser de Hebreos capítulo 11. Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande, un arca, ¿verdad? Para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. La Biblia dice que hasta ese momento nunca había llovido en la tierra. Por eso nunca habían visto un arco iris. Nunca había llovido. La Biblia dice que subía de la tierra un vapor en la noche, un tipo de condensación. En la tierra se hace así como se regaban todas las plantas. Y por eso las personas antes del diluvio vivían muchos más años. La atmósfera cambió. Antes vivían 200, 300, 400 años. Dios lo hizo así para que tuvieran más hijos y así pudieran poblar la tierra. Pero después del diluvio, la expectativa de vida declinó. Las personas ya no vivían tanto. Algo cambió en el ambiente, en el firmamento, en el clima, en ese medio ambiente. Dice que fueron cosas que nunca antes se habían visto. Tienes esta primera prueba, cuando Dios te dice, quiero que hagas esto. Bueno, no va a ser un arca, ¿verdad? Pero sí primero va a ser algo que nunca hayas hecho. Y segundo, va a ser algo que te parezca imposible. Esa es la prueba del que, ¿qué? Bueno, es broma, pero vamos a pasar por la prueba del qué, o algo que te parece imposible hacer. Ahora, ¿qué es fe? Escribe la definición. Fe es enfrentar el futuro sin saber qué va a pasar. Fe es enfrentar el futuro sin saber qué va a pasar. Noé construyó el arca por fe. Hebreos 11.1 dice, tener fe es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Tener fe es enfrentar el futuro sin saber lo que va a suceder. Y ahora tienes esa gran tarea, algo nuevo, algo que te parece imposible, que nunca has hecho antes. Vas a tener ese tipo de pruebas muchas veces en tu vida. Dios te va a pedir que hagas algo que nunca hayas hecho. Número 2, esta es la segunda prueba. Un gran cambio. Primero, cuando te da una nueva tarea y segundo, cuando Dios te pide hacer un gran cambio. Es lo que yo llamo la prueba de ¿dónde? ¿Hacia dónde vamos, Señor? ¿Hacia dónde vamos con esto? Tienes un gran cambio importante en tu vida cuando enfrentas algo así. Abraham es un buen ejemplo de este tipo de pruebas. La Biblia nos dice en Hebreos 11, versículos 8 al 10, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Eso fue una mudanza, pues, y fuera a otra tierra que él le daría por herencia, sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Subraya la palabra dónde. ¿Sí? Por eso digo que esta es la prueba del dónde. Abraham vivía en una tierra llamada Ur de los Caldeos, en el área de Irán e Irak, en Ur de los Caldeos. Imagínate si tú vivieras, ¿dónde vives? Ur. Perdón, ¿qué eruptaste o qué? No, en Ur. Bueno, Abraham vivía en esa ciudad llamada Ur. Dios le dijo, te escogí para hacer de ti una gran nación, pero no aquí en esta región de Irak. Te voy a mover hacia el área de Palestina, el área de Israel. Este es un cambio especialmente difícil para Abraham. Un gran cambio para él. ¿Por qué? Primero porque tenía 75 años. O sea que para cuando Abraham ya estaba listo para cobrar el seguro social, Dios más bien le dio inseguridad social. Cuando estaba listo para retirarse, relajarse, jugar golf, Dios le dice, prepárate para la aventura más grande de tu vida. A los 75 años no es precisamente la mejor edad para iniciar la aventura más grande de tu vida, ¿me entiendes? Fue un gran cambio a los 75. Él ya estaba pensando en retirarse. Dios le dijo, no, es tiempo de inspirarse. Debes estar listo para moverte hacia la mayor aventura de tu vida a los 75 años.
Abraham tenía que hacer una gran mudanza, porque pues después de muchos años tenía muchos cabellos, muchas ovejas, servidumbre, empleados, muchas personas trabajando con él. Dios le dice, mira, te voy a mudar a un nuevo país. Abraham le dice, ¿y a dónde vamos? Y Dios le dice, al rato te digo. ¿Cómo? ¿Y cuándo vamos a llegar? ¿Hacia dónde voy? Tú nomás vete para allá, le dice Dios. Pero ¿cuánto tiempo? Luego te digo. ¿Tú le harías caso a Dios así? Si te dijera, hey, no te digo a dónde vamos ni cuánto va a tomar el viaje, nada más tienes que confiar en mí. ¿No? Bueno, esa es la segunda prueba. Cuando tienes que enfrentar un gran cambio y la pregunta es, ¿dónde? Imagínate, no saber nada del viaje. Fe total. Abraham por la fe obedeció a Dios y dejó su tierra para irse a otra. ¿Tú lo harías? Vas a ser probado por Dios y te dirá, y tú vas a decir, ¿hacia dónde? Él a lo mejor dice, no, pues aquí derecho. ¿Pero de dónde? Bueno, esa es la prueba. Algunos de ustedes están aquí enfrentando esa prueba. ¿Dónde, Dios? Otros están en la prueba del, ¿qué hago, Dios? Pero en la prueba del dónde, Dios te dice, te voy a mover de aquí, aunque no sabes a dónde. Esa es una prueba de tu carácter, de tu fe. Escribe esto, la fe es seguir la guía de Dios sin conocer el destino. Dios podría decirte, a lo mejor que renuncie a tu trabajo. ¿Y ahora en qué trabajo, Dios? Luego te digo, quiero que vendas tu casa. Sí, Dios, pero ¿a dónde me voy a vivir? Luego te digo. Esa es la segunda prueba en la vida que desarrolla tu carácter. Primero el qué, luego el dónde. Una nueva tarea, un gran cambio. La fe es seguir la guía de Dios, aun si no sabes a dónde vamos a ir. Así que Abraham empacó todas sus riquezas, sus camellos, sus ovejas, sus cabras, sus empleados, y salió en una dirección sin conocer el destino final. Finalmente llegó a Canaán, pero cuando llegó no se estableció. Vivió en tiendas de campaña todo el tiempo, y esto me lleva a la tercera prueba. Escribe, la tercera prueba es una promesa demorada. Dios tiene alrededor de 7,000 promesas en la Biblia para ti. Él nos ha garantizado cumplirlas, pero no instantáneamente, porque Dios no es una maquinita donde le pones tu oración, aprietas un botón y la obtienes inmediatamente. Si así fuera, no necesitarías fe. Si todas tus oraciones fueran contestadas en el momento, entonces Dios sería un genio de la lámpara maravillosa. Tus deseos, tus deseos no son órdenes. Dios no es un genio, no trabaja para ti. Tú trabajas para Dios. Dios no es tu genio. Él hizo todas esas promesas, pero Él tiene toda la eternidad para cumplirlas. Algunas de las promesas no se van a cumplir en esta vida, sino hasta la eternidad, hasta que llegues al cielo. A las promesas demoradas les llamo yo la prueba del cuándo. Primero es el ¿qué, Dios? Luego, ¿dónde, Dios? Y este es de ¿cuándo, Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a contestar mis oraciones? ¿Cuándo vas a escucharme? ¿Cuándo van a cambiar las cosas en mi matrimonio? ¿Cuándo me voy a poder casar? ¿Cuándo me va a agradar? ¿Cuándo vamos a tener un bebé? ¿Cuándo me van a dar un nuevo trabajo? Es la pregunta del cuándo. Esa es la tercera prueba. Vas a pasar por la prueba del cuándo muchas veces. En Hebreos 11, los versículos 8 al 10, dice así, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, está hablando de Abraham, pues era como un extranjero que vive en carpas de campaña. Lo mismo hicieron Isaac y Jacobo, quienes heredaron la misma promesa. Es decir, 3 generaciones, imagínense, su hijo y su nieto. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Sí, bueno, todo esto es lo que esperaba Abraham, pero no lo recibió inmediatamente. Ni siquiera su hijo lo recibió. Ni siquiera su nieto lo recibió inmediatamente. Por favor, subrayen la palabra promesa. Se usa 2 veces, así que es muy importante.
se le hizo la misma promesa. Dios quiere que basemos nuestra vida en sus promesas, no en sus explicaciones. Si comprendes eso, vas a avanzar muchísimo en tu fe, en tu vida espiritual. Dios quiere que construyas tu vida, que la bases en sus promesas, no en sus explicaciones. Dios no te debe una explicación para nada en tu vida. Dios es Dios. Tú no. Dios no te tiene que explicar por qué, cuándo, cómo ocurren las cosas. Él no te debe ninguna clase de explicación. Dios quiere que confíes en sus promesas y no en sus explicaciones. Dios le había prometido la tierra de Israel, pero cuando llegó hubo un retraso en ese cumplimiento. Sin duda Abraham se preguntaba cada rato, ¿pero cuándo, Señor? ¿Cuándo? Me diste esa promesa, ¿cuándo la vas a cumplir? O sea, ya es hora. Vivió por 3 generaciones en tiendas de campaña. No podía echar raíces. La Biblia dice que él era un extranjero en su propia tierra. Puedes estar atravesando ese tipo de prueba cuando estás preguntándote, ¿cuándo? Has estado esperando. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a arreglar este problema? ¿Cuándo vas a resolver esta situación? ¿Cuándo vas a resolver mis finanzas o tal o cual relación? ¿Cuándo vas a componer mi salud, Señor? ¿Cuándo? No el qué, tú no te preguntas ni el dónde, lo que te preguntas es el cuándo. Por favor, escribe lo siguiente. La fe es esperar el tiempo de Dios, sin saber cuándo. Ahora vamos a ver la cuarta prueba. Hay muchas más, pero nada más quiero cubrir algunas pruebas. La cuarta es un problema insoluble, un problema sin solución. Yo creo que has atravesado pruebas así. Te llega un problema y piensas, ¿cómo vamos a resolver esto? Esa es una prueba. Dios le dijo a Abraham que lo llevaría a un país nuevo, le iba a dar una nueva tierra y le daría, y le daría toda una nación. Le dijo que iba a tener un hijo, que tendría más hijos y que esos hijos iban a poblar toda la nación. No solo le daba la tierra, le daba de herencia una gran nación. Todos descenderían de Abraham. Recuerden, tiene 75 años cuando Dios le da esa promesa. Se muda al país de Canaán, que se va a llamar Israel, y estando allí, sigue esperando a que su esposa se embarace. Ya para los 99 años, todavía no tenía hijos. Eso parece un problema sin solución, físicamente imposible, que él y Sara tuvieran un bebé. Pero ¿cómo vamos a tener un bebé? O sea, ya tengo 99 años. Sara es, no sé, pues por ahí anda, más o menos también. O sea, Abraham se ve a sí mismo y dice, no, hombre, pues no se puede. Sara se ve a sí misma y dice, definitivamente no, ni contigo ni conmigo va a pasar. Así que dice la Biblia que cuando Dios dijo, vas a tener un bebé, Abraham tiene 99 años, Abraham se rió y Sara también. Y cuando se embarazó y nació el bebé, le llamaron Isaac, porque significa sonrisa. Isaac era como la broma de Dios para el mundo. Abraham ya tenía 100 años y es padre de su primer hijo. Dios había cambiado su nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. Imagínate cuando se presentaba ahí con alguien. Sí, yo soy el padre de multitudes. Pues, ¿cuántos hijos tiene? No, pues ninguno. ¿Y cuántos años tiene usted? 100. Ah, caray. Pero bueno, el que se rió al último fue Dios, porque cuando Dios le dijo a Sara que estaba embarazada, no creyó al principio, sino que se rió. La verdad, cualquier mujer de 75 años a la que le digan eso, pues no se ríe, más bien llora, ¿no? Sara no lloró, bueno, Sara se rió. Ok, nada, estoy bromeando, pero hay un predicador muy famoso, Fred, que él contó un chiste, dice que en un restaurante entra una mesera de 75 años, un hombre mayor también. El hombre, pues ya el viejito le dice, oiga, Ana, ¿la acompaña a su casa esta noche? Y él le dice, no. Y dice, ¿pero por qué no? Dice, porque, pues, ¿qué tal si me embarazo, oiga?
Y el viejito le dice, Ana, pues usted ya está muy viejita. La señora ya tenía 75 años, ¿no? Y él le dice, bueno, pues hasta Sara en la Biblia tuvo un hijo a los 75. Y él dijo, pero ¿cómo es posible? Ah, es que ella creyó en el de allá arriba. Y él dijo, bueno, pues si yo fuera mujer, no me juntaba con ese de allá arriba. Pues ¿quién vive allá arriba, oiga? Bueno, Dios a veces le da un problema sin solución. En Hebreos 11, del 11 al 12, dice, por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, éste recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Así que Abraham, aunque ya próximo al fin de sus días, llegó a tener descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar, que no se puede contar. Dios fue quien cerró al final, como quien dice. Por eso este es el cuarto punto de la fe, es esperar un milagro en el tiempo de Dios. Esa es la fe. Es enfrentar el futuro sin saber por qué, seguir la guía de Dios sin saber a dónde. Es esperar el tiempo de Dios sin saber cuándo y esperar un milagro sin saber el cómo. Esa es la prueba de tu carácter y de tu fe. Vamos con la quinta prueba. La quinta prueba también la pasó Abraham y es esta. Es cuando sufres una pérdida que no tiene sentido. Una pérdida que no tiene sentido, que parece irracional, ilógica, no tiene sentido. Fue la prueba máxima en la vida de Abraham. Y quiero decirles que va a ser la prueba más grande que ustedes un día tengan que enfrentar. Cuando tenemos una pérdida que no tiene sentido. Mucho de lo que pasa en la vida, amigos, sencillamente no tiene sentido. Cuando buscamos una explicación, no la vamos a encontrar. Muchas cosas en la vida sencillamente no tienen sentido. Pasas toda la vida pensando que si recibes una explicación, todo va a tener sentido, pero no te vas a sentir mejor. Si mi esposa se muriera esta noche y yo supiera el por qué, la explicación, eso no lo haría menos doloroso. Las explicaciones no nos dan paz. Lo que necesitas cuando sufres dolor es la presencia de Dios, no la explicación de Dios. La explicación no va a disminuir tu dolor. Deja de buscar el por qué. Lo que necesitas es la presencia de Dios. Mucho de lo que nos pasa no tiene sentido. Después de que Abraham a los 100 años tuviera este bebé milagroso, su hijo Isaac, bueno, unos años después, cuando Isaac ya era joven, Dios le dijo, quiero que des a tu hijo en sacrificio. Eso parece tan insólito, tan brutal, tan sangriento. No tiene sentido. ¿Por qué Dios me pediría que sacrificara al mismo hijo que me dio como un milagro? Bueno, es que era una prueba. Dios sabe lo que hace. Él estaba probando la fe de Abraham. Dios no es un Dios cruel o un Dios caprichoso, un Dios malo. Abraham lo sabía y entonces él obedeció, pero sabiendo que Dios iba a hacer algo. Sabía que Dios no era un Dios malo. Así que él sabía, bueno, Isaac representaba todo lo que Dios le había dado a Abraham. Si él moría, no iba a haber ninguna nación futura. Nuestras respuestas, claro que nosotros decimos, oiga, pero es que no es justo. ¿Alguna vez has dicho eso? Es que no es justo. La vida no es justa. Bueno, pues sí, déjame te digo de una vez, la vida no es justa. Este no es el cielo, es la tierra. La vida no es justa en la tierra. Está llena de pecado, dolor, sufrimiento y de tus decisiones. Tú haces cosas que no son justas y todos los demás también. Dios podría hacer justa la vida, claro, pero nos tendría que quitar el libre albedrío. Entonces, bueno, le pide que sacrifique a su propio hijo. Y respondemos con conmoción, pero ¿cómo Dios puede pedirle que haga eso? Bueno, en Hebreos 11, del 17 al 18, vemos por qué Abraham aceptó hacer eso. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham,
quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Fue por la fe que Abraham ofreció. Esta es una de las historias más apasionantes de las Escrituras. Abraham confía en la bondad de Dios, pensando, Dios va a encontrar una solución. De hecho, vean esto. Padre, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? El Señor proveerá. El Señor proveerá un holocausto, hijo. ¿Se llevó a Abraham un cordero? No, señora. Trae la leña. Padre, ¿qué haces? Me estás lastimando, papá. Isaac, debes confiar en Dios. Por favor, Padre, perdóname. Abraham, un holocausto. Hijo mío, Isaac.
Abraham ha pasado la prueba definitiva. Se convertirá en el padre de la nación de Dios. Ahora todo depende de Isaac. Tendrá un hijo llamado Jacob, a quien Dios llamará Israel. La promesa de una descendencia tan numerosa como las estrellas se hará realidad. Como dije, esta podría ser la prueba más grande de Dios para tu vida. Cuando Él te dice, ese sueño que te di, ¿a quién amas más? ¿Al sueño o a mí? ¿Confías en mí? Porque si amas más a tu sueño que al dador de tu sueño, entonces tu sueño es un ídolo. Dios es un Dios bueno. Esta historia tuvo varias etapas que tenemos que entender miles de años antes de que sucediera. Porque Dios iba a hacer eso. Dios sabía que iba a proveer un cordero, pero era un símbolo y una metáfora de lo que Dios iba a hacer miles de años después, porque Él iba a dar al cordero de Dios, a su único hijo, y Él sí lo iba a sacrificar de verdad por ti. Dios es un Dios de amor, Él no es un Dios de ira o de venganza. Aquellos que le aman y ponen su confianza en Él les dice, mira, yo voy a proveer. Todos vamos a tener pruebas en la vida, pero no sé a quién amas más, al sueño o a la promesa. ¿Amas más al Dios que te dio el sueño, al Dios que te dio la promesa, o amas más la promesa? Abraham pasó la prueba. ¿Sabes cómo la pasó? Aquí dice en Hebreos 11:19. Abraham consideraba que Dios tenía poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Sí, a lo mejor Abraham estaba pensando, bueno, es que Dios todo lo puede. Y Abraham pensó, si esto es así, sé que Dios puede devolverle la vida, porque ese es el tipo de Dios en el que creo. Ok, vayamos a la quinta prueba. Aquí dice, la fe es confiar en el propósito de Dios. La fe es confiar en el propósito de Dios, aún, aún sin saber por qué. Si puedes explicar todo lo que te pasa en la vida, entonces, amigo, no estás viviendo por fe, porque hay muchas cosas en la vida que simplemente no podemos explicar, y por eso debes vivir por fe. Hasta podríamos hacer una serie nada más hablando sobre las pruebas de Dios. Pero bueno, nada más voy a hablar de una más. Esta es la prueba número 6, que también es bastante dura. La sexta prueba, la que quiero hablar, es sobre un dolor prolongado. Y esta es una prueba de resistencia. Puede tratarse de un dolor crónico en tu vida, un dolor físico, también un dolor emocional. Puede tratarse de un, no sé, un dolor espiritual o una relación o, no sé, un tipo de dolor financiero. Un sufrimiento prolongado es un sufrimiento que sencillamente no se va, no se termina. Y tienes que vivir con eso, tal vez por el resto de tu vida. Esa es una prueba. Es la prueba de la resistencia. ¿Cuánto más, Señor? Muchos profetas en la Biblia hablan a este respecto. ¿Cuánto más vas a permitir que esto pase? Un buen ejemplo de esto es Moisés. Moisés tenía una perseverancia increíble. Vivía cargado, no sé, su vida se divide en 3 periodos. 40 años cuando estuvo en la corte del faraón, aprendiendo a ser de la realeza. 40 años en el desierto, aprendiendo a hacer nada. Y luego 40 años dirigiendo a esta bola de gente quejosa en el desierto. Tuvo que enfrentar muchas críticas y conflictos, muchos malentendidos, mucho dolor. Y claro, él podía haberse preguntado, ¿hasta cuándo, Señor?
En Hebreos nos cuenta que Moisés renunció a la fama, a la fortuna, a los placeres, a las posesiones, todo lo que nosotros queremos. Digo, él era el hijo de la hija del faraón, el nieto del hombre más poderoso del mundo. Renunció a una vida de lujos y lo dejó todo para seguir un puñado de esclavos a través del desierto. Él renunció a todas las cosas que nosotros buscamos: estatus, el sexo, el salario, la pasión, las posesiones, todo eso, el sueño americano. La Biblia dice aquí en Hebreos 11, del 24 al 26, dice: y por fe Moisés, cuando ya fue un hombre, habla de madurez aquí, porque bueno, de bebé lo que pasó, pues fueron sus papás los que lo pusieron en esa situación de que fuera adoptado por la hija del faraón, pero dice que cuando ya maduró, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón, prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo los placeres del pecado. Él consideró de más valor sufrir la deshonra del Mesías que gozar de la riqueza de Egipto, porque tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había de dar. Sabes, nuestra cultura dice: basa tus decisiones en tus emociones. Vive el hoy. Si se siente bien, hazlo. Si se siente bien, entonces, pues está bien. Pero no todo lo que se siente bien está bien. Y no todo lo que se siente mal está mal. La verdad es que no puedes confiar en tus sentimientos, porque tus sentimientos te mienten todo el tiempo. Te hacen creer que algo es mejor o peor de lo que en realidad es. Tu estado de ánimo te manipula, te puede manipular. Pero la verdad es que, bueno, yo personalmente no siempre me siento con ánimo de ser amable. Sí, todo el mundo cree que soy muy buena gente, pero no es cierto. No siempre me gusta ser buena gente. A veces me pongo gruñón, de mal humor. A veces quiero nada más irme a la casa, meterme a la cama. A veces no tengo ni ganas de enseñarles a ustedes, así que bye. Ahí nos vemos. No, de verdad. Mira, si yo nada más viniera a predicar cuando tengo ganas, o nada más hablara cuando estoy de buen humor, la verdad serían no tantas veces, como siempre lo hago. No siempre vas a sentir o tener ganas de hacer lo correcto. Yo no siempre tengo ganas de ayudar a mi esposa. Y a veces tampoco tengo ganas de ayudar a mis hijos con la tarea, porque la verdad me choca la tarea. O sea, yo no quería hacerla, menos que mis hijos la hicieran, que mis nietos la hicieran. Por favor, si eres maestro, ya no dejes tareas. No, no es cierto, no es cierto. Estoy bromeando. No, aún así les tenía yo que ayudar a mis hijos con la tarea. Yo a veces no tengo ganas de leer la Biblia, o no tengo ganas de orar. Pero me he dado cuenta que cuando no tengo ganas de orar es cuando más necesito orar. La fe es persistencia, que no se da por vencida. La fe es seguir adelante sin importar lo que pases. Escribe esto. La fe es persistir. Eso es la fe. Aún sin saber por cuánto tiempo. Esa es la prueba de la persistencia. ¿Y cómo se desarrolla la persistencia? ¿Cómo se desarrolla la perseverancia? ¿Cómo es que permaneces en lo correcto año tras año, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo? No siempre tienes ganas de seguir casado, por ejemplo. ¿Cómo es que puedes seguir haciendo lo correcto aún sin tener ganas? Si ya no tienes ganas de ir a trabajar, ¿cómo se desarrolla la perseverancia? ¿Cómo manejas un dolor, un dolor que dura mucho tiempo? De la misma forma que lo hizo Moisés, escuchando a Dios, acercándose a Él y poniendo atención, conectándose a Él. Vamos a ver este último video. En el monte Sinaí, 40 años después. Tu pueblo está allá afuera, Moisés. No eres de los nuestros. Ellos adoran al Dios de Abraham. No debiste permitirle que se quedara, y él
nos ha abandonado. Yo seré Faraón. Moisés, Moisés, aquí estoy. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Eres real? Lo soy. He visto el sufrimiento de mi pueblo. Voy a enviarte donde el faraón para sacar a mi pueblo de Egipto. ¿Cómo podré liberarlos? Yo estaré contigo. Con tu poder voy a liberar a mi pueblo. Moisés vio un arbusto en llamas. Tú no necesitas un arbusto en llamas porque lo que tienes que saber está escrito aquí. Todo lo que Dios quiso decirte está aquí. No necesitas algo místico. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo escribió en el cielo? Porque lo escribió en un libro. Deja de buscar una visión y ponte a buscar un verso. Es el versículo lo que importa, no la visión. Deja de buscar una señal en el cielo. Mejor estudia la palabra. Todo está aquí. Dios te dará la habilidad de salir de la prueba, de la resistencia, cuando pases por algún dolor que se prolongue, para que puedas persistir sin importar cuánto tiempo le lleve a Dios. Dice aquí en Hebreos 11:27, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Mantén tus ojos en Dios, porque si pones tu vista en tu dolor, vas a ir de picada, pero si pones la vista en tu sanador, tu salvador, en el Dios que te ama, podrás salir adelante. Quiero agregar un par de cosas. ¿Cuál de todas estas pruebas estás pasando ahora mismo? ¿Una tarea imposible? ¿Qué, Señor? ¿Qué hago? ¿O estás a punto de hacer un gran cambio y le estás preguntando, ¿a dónde, Señor? ¿A dónde? ¿O enfrentas una promesa que no ha llegado y dices, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? O un problema sin resolver y dices, Señor, ¿cómo vas a ayudarme? Esto no tiene solución. O enfrentas una pérdida que no tiene sentido y te preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? O estás luchando con un dolor que parece que no acaba. ¿Hasta cuándo, Señor? No tiene nada de malo preguntarle a Dios qué, cuándo, dónde, por qué, cómo y hasta cuándo. Pero entiende que no siempre Dios te va a dar una respuesta. La cuestión es, incluso en la cruz Jesús preguntó, Dios mío, ¿por qué? Está bien preguntar, pero eso no significa que Dios te va a dar una respuesta. La clave es, puedes confiar en Dios, aunque no sepas cómo, cuándo, por qué o hasta dónde. No hay tiempo para verlo, pero miren, hay un patrón que siguieron estos personajes de la Biblia. Un día les puedo explicar con más, pero primero Dios les ofreció una oportunidad con una promesa. Luego enfrentaron un obstáculo y después de un periodo de pruebas, un tiempo de lucha. Y todos vamos a pasar por eso muchas veces, cientos de veces al día. Voy a hacer un resumen de lo que es vivir por fe. Es enfrentar el futuro sin saber qué te espera. Es seguir la guía de Dios sin saber a dónde vas.
es esperar el tiempo de Dios, sin saber hasta cuándo. La fe es esperar un milagro sin saber cómo es que Dios lo va a hacer. La fe es confiar en el propósito de Dios, aún sin entender el por qué. La fe es persistir, aún sin saber por cuánto tiempo tienes que resistir. Esta es la prueba.